Poderles saludar hoy. Qué hermosa canción, tan bonita. Como quedó ahí en la voz de nuestra hermana Keren. Muy bonita la canción. Bendito Dios que nos permite servirle. Bendito Dios que nos permite seguirle también. Y bueno, estar hoy con todos ustedes. Bueno, vamos a ver un tema que esta semana, bueno, me parece muy espectacular. Y qué gusto que todos lo podamos compartir, lo podamos examinar, lo podamos discernir. ¿No le parece a usted? Amén. Vamos a orar para que Dios sea en su infinita misericordia, mostrándonos y dándonos entendimiento y sabiduría para poder comprender. Así que vamos a orar y dígale: Señor, háblame. Yo no sé qué tanto quiere usted que Dios le hable, pero yo sé que Dios nos puede hablar grandemente en esta noche. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de compartir, de estar todos juntos. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque nos tienes aquí, por poder salir, poder volver a entrar en bendición, con bendición. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú siempre colocas las cosas en orden. Gracias por el amor. Gracias por el amor, Dios, que nos edifica y nos hace crecer tanto. Muchas gracias. Señor, permítenos hoy aprender y entender este tema en toda inteligencia y discernimiento espiritual, para que podamos ser edificados, enseñados, Señor, y para que tu Espíritu sea el que convenza nuestro corazón acerca de la obediencia. Te pido, Señor, que quites todo impedimento y que nos ministres al corazón, donde solo tú puedes tocar de una manera especial. Gracias por el pan que está servido a la mesa, en el nombre de Jesús. Amén. La cadena de la obediencia. Y hermano Daniel, ¿cómo así que la cadena de la obediencia? ¿Qué podrá significar eso? ¿Qué significa? Y creo que es el misterio que vamos a mirar en esta noche. Así que vamos a hablar del mandamiento. Vamos a hablar de mandamientos. Quiero que me presten mucha atención. Qué bueno que los que anotan, anoten para que puedan enseñar a otros y otros puedan ser edificados. Amén. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 20. Y mientras nuestro hermano Yehezkel nos hace el favor de colocarlo en pantalla, quiero decirle que de alguna manera la carne y el diablo nos han hecho ver el mandamiento de una manera muy distorsionada, de una manera que es como un legalismo. Nos han hecho ver que el mandamiento tal vez es como una correa de opresión. Tal vez el mandamiento son como cadenas que no te dejan avanzar, que te atan y que no te permiten tener libertad. Entonces vamos a mirar de que de alguna manera el diablo y nuestra propia carne, y a veces lo percibimos de esta manera cuando no tenemos la madurez en Cristo. Empezamos a ver el mandamiento como una cohibición para nuestras vidas, en vez de verlo de una manera diferente. Entonces, quiero que examinemos los mandamientos, y esto va a ser algo espectacular para tu corazón, a la manera de Proverbios, y voy a empezar con el Proverbios capítulo 6, versículo 20. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Mira cómo dice: Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Voy a volverlo a leer. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de ¿quién? De tu madre. Lo primero que debemos ver, comprender y entender es que los mandamientos son dados ¿a quiénes? A los hijos. Entonces mire esto. Una de las cosas que debemos de entender, bueno, lo vuelvo a redundar, voy a leerlo tal cual, lo escribí. Antes de obedecer es el principio de sujeción. El proverbio está siendo legislador ¿a quién? Lo que acabamos de hacer, ¿a quién está siendo legislador? No, legislador es el que hace la ley y la entrega.
¿Quién es el legislador aquí en Proverbios capítulo 6, versículo 20? Muy bien, el padre y la madre. Présteme mucha atención. El legislador en este verso, por eso quiero que miren los mandamientos a la luz de Proverbios, hace legisladores en primer lugar, no a un pastor, no a un líder, no a un jefe, sino a un padre y a una madre. El primer legislador que un individuo llega a conocer de forma personal y de forma cercana, es decir, de forma familiar, si puedo decirlo así de alguna manera, es un papá y una mamá. No se vaya a asombrar con lo que voy a decir y permítame explicarle. Así que el primer Dios o el primer Elohim que usted va a conocer, ¿quién es? Los padres. Ya se lo voy a explicar. No, el hermano Daniel acaba de decir una herejía. Tranquilo, denme la oportunidad de yo explicárselo. El primer Elohim que un individuo conoce, que una persona conoce, ¿sabe quién es? El papá y la mamá, que son ¿qué? Uno. Entonces, para poderlo entender, yo quiero que miren lo siguiente. Mire, en el idioma hebreo, no sé Yejes, si lo puedes buscar la palabra, los pictogramas en hebreo, pictogramas como tal, no las letras que ahora se utilizan en los periódicos, las letras hebreas de litografía, no, el paleohebreo, donde nosotros vamos a poder entender para ellos cómo concebían en sus mentes la palabra el, que es de donde viene la palabra Elohim. La partícula hebrea el, Aleph y Lamed, en el antiguo hebreo, en el hebreo pictográfico primitivo, en el primer hebreo, por decirlo así, se escribía de la siguiente manera: una cabeza de toro, que es la Aleph, una cabeza de toro, y luego venía la letra Lamed, que es como una especie de un bastón. El, en hebreo, que se traduce en el español como Dios. El toro simboliza la fuerza, simboliza el liderazgo y simboliza la autoridad. Y la letra Lamed, en el hebreo pictográfico, simboliza la enseñanza. La Lamed significa enseñar, pero también significa aprender. Tiene que ver con discípulos. Es el pictograma del discípulo. Cuando yo estuve estudiando eso hace algún tiempo, me di cuenta de por qué le llamamos Dios. Elohim es lo que se traduce al español como Dios. Porque Dios es la fuerza o es el líder que da ¿qué? Enseñanzas. ¿Me están siguiendo? Desde el hebreo pictográfico ellos entendían que un Dios, la palabra Él, viene de alguien que es fuerte, que es poderoso, pero que a la vez enseña. Porque yo una vez me preguntaba, venga, ¿y Dios por qué ordena? ¿Por qué causa? Y lo empecé a hablar desde el hebreo. Entonces, mire, en hebreo pictográfica la palabra El, que es de donde viene la palabra Elohim, está compuesta de una raíz hebrea, que es Él, que tiene el significado de Dios, poderoso, fuerza, fortaleza. Pero si miramos y estudiamos los pictogramas antiguos, el Aleph es la cabeza de un toro y la Lamed es un bastón para enseñar, para guiar. Así que la palabra Él tiene el sentido original de ¿qué? De aquel líder fuerte que guía y enseña a través de mandamientos. Por eso es que Él da mandamientos. De la misma forma, en el libro de Proverbios se nos muestra en primer lugar a la figura paterna como legisladora de un mandamiento para un hijo. ¿Esto sabe qué hace, hermanos? El libro de Proverbios nos permite relacionarnos con los mandamientos de una forma muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuando nosotros empezamos a mirar, cuando nosotros empezamos a discernir los mandamientos y a verlo desde una figura paterna, desde una figura materna, desde un papá, y cuando tú eres papás, empiezas a relacionarte con el mandamiento como si él fuera un amigo, como si fuera un aliado. Los que somos, bueno, yo no mucho, porque pues mi hija yo sé que no tiene mucha edad,
Pero los que son padres saben por qué causa dan un mandamiento a su hijo. Quiero preguntarle a los padres en esta noche, ¿usted le ha dado un mandamiento a su hijo con la intención de someterlo? ¿Con la intención de oprimirlo? ¿Con la intención de quitarle la libertad? ¿Cierto que no? Entonces el libro de Proverbios tiene la manera de mostrarle a los muchachos, y esto escúchenme muy bien los papás para que puedan ser sabios y enseñar a sus hijos, de mostrarle al hijo el mandamiento desde la fuente de un corazón de alguien que ha vivido, de alguien que ha tenido experiencia, de alguien que te ama. Quiere familiarizarte más con el mandamiento. Así que el primer legislador que vamos a conocer, ¿quién es? Los padres. Así que las personas que difícilmente se someten, escúchenme en esto, hermanos, a un padre terrenal, difícilmente son capaces de someterse al Padre Celestial. Primero es lo terrenal, dice Pablo en Corintios capítulo 15, lo animal, y luego viene ¿qué? Lo espiritual. Pero si usted no es capaz de someterse a sus papás, y les hablo a los jóvenes creyentes, mucho menos serán capaces de someterse a otra autoridad fuera de casa. Por eso usted ve hijos rebeldes de casa que no son capaces de someterse a ¿qué? A un jefe. Por eso usted ve hijos de casa que no son capaces de someterse a un pastor. ¿Por qué? Porque no aprendieron con su primer legislador. Y que ese legislador lo hacía ¿qué? Con amor y para lo que él creía que convenía. Mire, vamos a ir entrando poco a poco. Bienvenida. Buenas tardes. Entonces mire, Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 2. Miren lo que dice. Efesios capítulo 6, versículo 2. Sí. Quiero que usted vaya empezando a discernir. Efesios capítulo 6, versículo 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento ¿con qué? Con promesa. Présteme mucha atención los hijos, los jóvenes. ¿Cuál es el primer? Bueno, a propósito, hay diferentes tipos de primeros. Está el primero en orden, está el primero en importancia. Por ejemplo, el primero en orden, ¿cuál sería el primer mandamiento en orden? No, el primer mandamiento en orden sería el que está en Génesis capítulo 2. Escúchenme en esto. ¿Sabe cuál es el primer mandamiento en la Biblia hebrea en orden? Es correcto, y lo sabe un judío: multiplicados y fructificados. Es un imperativo, es una orden. En orden. En importancia, ¿cuál sería el primer mandamiento en importancia? Amarás a Yahweh tu Elohim sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces tenemos el primero con promesa. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Qué curioso que el primer mandamiento dentro del cajón de las promesas es honrar a un papá y es honrar a una mamá. Quiere decir, escúcheme muy bien, no se me desconcentren, quiere decir que un hombre o una mujer que no honra a su padre y que no honra a su madre no puede honrar ¿a quién? A Dios. Voy a volverlo a decir, un hombre que no honra a su padre, que no honra a su madre, es un hombre que no honra a Dios. Y es curioso, porque ese mandamiento tú no lo guardas en la calidad de creyente, sino que ese guardamiento lo guardas en la calidad primero ¿de qué? De hijo. Mire cómo la Biblia es familiar, cómo los mandamientos son familiares y preservan primero la familia para poder luego extenderse a la iglesia. Eso es muy tremendo. Así que si usted es un servidor, sea el ministerio de alabanza, sea el ministerio de intercesión, sea el ministerio de no sé cuántos ministerios haya en su congregación, si tú no honras a tu papá y a tu mamá, déjame decirte que no honras a Dios.
Crees honrarlo, pero no es así. No es la realidad. Honra a tu padre y a tu madre. Le dije que el libro de Proverbios coloca como legislador de un mandamiento a un papá sobre un hijo. Y que los que no acatan órdenes en la casa, mucho menos se van a someter a Elohim. Me sigue, vamos entrando. La obediencia primero va a ser probada, ¿usted cree que en dónde? En nuestra casa, con nuestros padres, antes que en el servicio a Dios. Mire, quiero que me acompañe a Lucas capítulo 2, versículo 47 al versículo 50. Lucas capítulo 2, versículo 47 al versículo 50. Dice, y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabías que me es necesario estar en la casa de mi padre? Versículo 50. Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret. Y lea el versículo siguiente. Y continuó sujeto ¿a quién? A ellos. Y su madre estaba atesorando estas cosas en su corazón. Antes de Cristo empezar su ministerio y sujetarse a la voluntad del Padre, ¿sabe qué fue lo primero que él hizo? Sujetarse a hombres comunes y corrientes. Un papá terrenal y una mamá terrenal. Antes de Jesús honrar a Dios en su ministerio, honró a sus papás en la tierra. Aunque nuestros padres no son Elohim, Yahweh Elohim los pone como autoridad sobre nosotros para que les obedezcamos y guardemos en nuestros corazones sus mandamientos. ¿No le parece eso curioso? Porque el libro de Proverbios dice, hijo mío, atesora mis palabras en tu corazón. Dicho de otra manera, obedecer a Dios es obedecer a nuestros padres. Le voy a contar una experiencia con la cual el Señor trató conmigo hace algunos años. Resulta que yo era un joven muy impetuoso para ir a cultos de evangelismo, para hacer un montón de cosas. Y resulta que a la edad de 12 años, yo me enamoré de una jovencita y yo sabía que la jovencita iba a los cultos también y a veces era como para mirarnos también. Y sí, yo iba también al culto, pero iba a mirar mi asunto. Y me acuerdo que empezó a llover y mi mamá me dijo, usted de esta casa no me sale. Y cuando eso, la situación aquí pues estaba un poco, el orden social estaba un poco, el orden público, perdón, estaba un poco malo. Y me acuerdo que mi mamá se paró y me dijo, usted no me sale, estaba lloviendo. Y yo me acuerdo que en ese momento yo le grité a mi mamá, en nombre de Dios, porque voy para un culto, voy para un servicio, voy para una vigilia. Y yo me acuerdo que en ese momento cayó un rayo, cogí una grabadora y me electrocutó a mí. Para hacerle el cuento más corto, estuve 15 días hospitalizado y casi pierdo una pierna. Entonces miren los jóvenes que me están escuchando. Muchas veces nuestra religiosidad, hay un tema que el Señor me va a permitir enseñarlo algún día, que se llama la necedad de la fe. No porque la fe sea necia, sino que la fe que tenemos nosotros es muchas veces necia. Creemos que podemos deshonrar a nuestros padres, podemos deshonrar a nuestro esposo o a nuestra esposa en nombre de Dios, cuando Dios primero honra ¿qué? La familia, antes que la iglesia. Entonces a veces somos impetuosos, somos groseros, y como es para Dios, y como esto, entonces pasemos por encima de la autoridad de nuestros padres. Quiero hacerme bien entender. Creo que aquí ya vemos creyentes maduros que podemos discernir en el temor de Dios. Y usted sabe que si su papá lo manda a tomarse una cerveza o a que haga algo indebido, usted no lo va a hacer.
A lo que yo me estoy refiriendo es que muchas veces hemos afrentado a la autoridad paterna en nombre de Dios. Y Dios dice, yo no tengo ese asunto contigo, porque honrarme a mí es honrar a tu padre y a tu madre. Y ya en lo largo del mensaje vamos a ver cómo es de verdadero. Mire, Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Qué bueno que nosotros hoy nos preguntemos con sinceridad de corazón, ¿hemos honrado a Dios? Subtítulo, o las preguntas y las letricas pequeñas que nadie ve. ¿Hemos honrado a nuestros padres? Y entonces podrá responder si has honrado a Dios. Romanos 13:1 comienza de la siguiente manera. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Usted sabe que un padre es el gobernador ¿de dónde? De su familia y de su casa. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? ¿De quién? De Dios. Quiere decir que nuestros padres son puestos como autoridades por Dios. Miren lo que sigue diciendo. Y las que existen por Dios han sido ¿qué? Constituidas. Acá dice establecidas en esta versión, acá dice constituidas. Mire qué profundidad, no se me desconcentren, por favor. Miren el versículo 2. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo establecido, por favor, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí, recibirán ¿qué? Condenación. Le voy a hacer una pregunta. Si usted se opone o resiste a su papá o a su mamá, ¿a quién se está oponiendo? A Dios. No importa si su mamá es joven, si su mamá es anciana, qué edad tenga su mamá o el oficio que tenga. No resistas a Dios. Porque dice que los que se han opuesto a lo que Dios ha establecido recibirán condenación. El que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto. ¿Está viendo cuán línea tan delgadita está entre honrar a padre y madre? Que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios ¿de quién? De ella. Y usted va a entender por qué hay que honrar a padre y madre y la revelación en el versículo siguiente. Por tanto es necesario someterse ¿a quién? A las autoridades, a los alguaciles. No solo por razón del castigo, sino también por causa ¿de qué? De la conciencia. Mira el versículo 6 y el que tenga oídos para oír que oiga. Por esto también pagáis ¿qué? Los tributos. Oiga lo que le voy a decir. Muchas veces nos hemos quejado de pagar impuestos. En el tiempo de Roma y aún en nuestro tiempo, creo que muchos de nuestros impuestos se paga también ¿a quiénes? A la Policía Nacional, al Ejército. Y Dios dice, a través de Pablo, que nosotros pagamos los tributos, incluso ellos en el tiempo de Roma. ¿Sabe por qué? Porque esos soldados eran mensajeros de Dios. Voy a volver a leer eso. Mire que al ser ministros de Dios se les pone un salario. Creo que la gente no lo haría voluntariamente y por eso Dios le tocó ¿qué? Ponerlo como ley. Escúchenme todos porque acá, mire, acá hay muchos principios. Voy a volverlo a leer desde el versículo 4. Voy a ir a Romanos capítulo 13, voy a buscar otra versión, versículo 4. Miren. Hablando de los magistrados, dice, porque es servidor de Dios ¿para quién? Para tu bien. ¿Cómo así, hermano? Présteme atención. ¿Un policía es servidor de Dios? Sí. ¿Y sabe Dios cómo le paga? Porque sabía que no lo íbamos a hacer voluntariamente. En las leyes que son puestas de tributos. Primer punto. Segundo punto. Ahora se imagina usted como magistrados, como policía, como políticos y como gobernantes sin darse cuenta están en lugar de Dios y son servidores de Dios. ¿Y cómo hay que pagarles a ellos por ley? Pero ¿cómo ellos van a dar cuenta en aquel día?
Siga leyendo. Porque es servidor de Dios para tu bien. Y no está hablando de un pastor, no está hablando de un líder. Dice, pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada o la pistola. Pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace ¿qué? Lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6. Ustedes por eso pagan los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Tremendo ese verso cuando lo leí. Mire que todo obrero es digno del salario y la policía es siervo de Dios. Es un mandamiento. Pero entonces, ¿qué le quiero decir? Aparte de estos magistrados gobernantes, ¿quién es el otro gobernante que está en la casa? Los papás. Ellos también merecen una honra monetaria de parte tuyo. Hermanos, ¿están escuchando eso? Ahora entienden por qué dice honra a tu padre y a tu madre. Porque el primer legislador de una casa, de un hogar, son ellos. Y Dios los puso como gobernantes sobre ustedes. Y no hemos de honrarlos con regalos, sino también con obediencia, con respeto. Amén. Entonces ahora sí quiero mostrarle uno de los secretos que el Señor me mostró en esta semana. Vaya conmigo por favor al libro de Cantares capítulo 1, versículo 10. Présteme atención. Si usted se pone a discutir con un policía, con un soldado o con una autoridad, ¿qué está haciendo usted? Se está resistiendo a lo sometido por Dios. Ojo, porque él es servidor de Dios, no de usted. Así que a Dios le corresponde juzgarlo. Mire cuánto discernimiento tenemos que tener. Porque a veces hasta hemos enfrentado a la policía. Y a veces por lo bueno y en nombre de Dios. Que vamos a hacer un culto y se puso la policía. Y no hagamos bulla y que la... Ojo, es servidor de Dios. ¿Me están escuchando? Y cómo en nombre de Dios hemos afrentado a una autoridad puesta por Dios. Por no discernir y por no conocer la palabra. ¿Cómo hemos afrentado a nuestros padres? Y a las autoridades puestas por Dios. Mire, Cantares 1:10, porque quiero ministrarle esto a los muchachos. Y quiero decirle algo, Dios también ha puesto padres y autoridades sobre la iglesia y sobre la congregación. Antes de ir allá. Mire, yo lo entiendo de alguna manera, pero no lo puedo validar. Hay gente que dice que no hace caso a una orden o a un mandamiento, porque ellos necesitan experimentarlo y creo que es válido o de alguna manera recibirlo directamente de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted necesita orar para hacer caso a un policía? ¿Por qué? Porque es un servidor de Dios, lo vimos. ¿A un padre y madre tienes que orarle a Dios para saber si haces caso? No, ¿por qué? Porque es de la misma manera a una autoridad puesta en la iglesia. Miren, hermanos, cuánto respeto debemos de tener. Y cuánto temor de Dios en nuestro corazón. Esto lo digo con mucho amor, con cariño, para que muchos podamos comprender. Ven conmigo al libro de Cantares capítulo 1, versículo 10. Mire, hermosas son tus mejillas entre los pendientes. ¿Qué son hermosas? Las mejillas entre los pendientes. Vamos a usar el don de ciencia. Ojo pues, tu cuello, ¿entre qué? Entre los collares. Pero para poder entender qué significan los collares en el cuello de ella, necesito que vaya conmigo al libro de Proverbios capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, y usted va a entender una gran revelación hoy en el libro de Cantar de los Cantares. ¿Qué simboliza, hermano Daniel, el collar en el cuello de una mujer? ¿Y por qué se ve tan hermoso en el cuello de las damas con esos vestidos espampanantes? Una cadena, un collar. Lo natural es una imagen de lo espiritual. Mire esto. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de ¿qué?
de tu madre. Porque guirnalda de gracia son ¿para qué? Para tu cabeza. Y collares, ¿para qué? Para tu cuello. Volvamos al libro de Cantares, capítulo 1, versículo 10. Cuando el amado exalta el cuello y los collares, escúchenme bien, que hay o que la novia tiene puestos, ¿qué está elogiando? ¿Estaban concentrados o no? Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, la enseñanza de tu padre, porque serán guirnalda a tu cabeza y serán como collares en tu cuello. Las cadenas en el cuello de una mujer, y eso que se ven así de preciosas con ellos, no representan otra cosa sino la obediencia y la sujeción a los mandamientos, pero en amor. Mire, le voy a dar otro verso de ese, Cantares capítulo 4, versículo 9. Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Escúchenme bien las esposas. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos. Y una vez dijimos que eso simbolizaba la fe. Pero miren lo que dice después. Con una sola hebra, ¿de qué? De tu collar. ¿Qué le está diciendo en forma poética? Me has cautivado con tu fe obediente. Primero va la fe y luego ¿qué viene? La obediencia. En la relación entre marido y mujer, no hay nada más bonito que cuando la esposa primero cree en él y confía en él. Por eso se somete a los mandamientos, aunque tal vez no los entienda. El creer primero te hará luego ¿qué? Dar fortaleza y voluntad para obedecer. De la misma manera que lo vimos con un hijo y un padre, antes de una esposa honrar a Dios, ha tenido que honrar ¿a quién? A su esposo. En el temor de Dios. Honrar a su marido, honrar a su esposo, es honrar ¿a quién? A Elohim. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 6 dice, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hija de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún ¿qué? Temor. Hoy muchas mujeres han pedido un esposo, pero no ofrecen obediencia. Voy a volver a repetir esto. Muchas mujeres no se han casado y están de rodillas y están pidiendo en oración que Dios les dé un esposo, pero ellas no ofrecen ninguna obediencia. Ni siquiera esas mujeres han sido obedientes ni han honrado a sus padres. Dios en su infinita misericordia nos ha dado padres. A ustedes, hermanas, les ha dado esposos, señores, jefes, a los cuales hay que honrar. Présteme atención. ¿Usted no ha notado que si no hay esposo no hay familia? Y que si no hay padres hay orfandad. Y si no tienes jefe no hay qué, trabajo. Pero muchos de ustedes han sido privados de eso porque les falta honra. Y no han entendido el principio de la obediencia y de la honra en todas partes. Mire, a mí me tocó una pastora muy dura. Y mi formación fue dura. Y yo me acuerdo que una vez salí de la casa, hermano, porque yo vivía con los pastores, y yo salí a sacar la perrita enojado y bravo porque me habían acusado algo que, de verdad, hermano. Y yo salí enojado con esa perrita. Y la única manera de circuncidar mi corazón en ese momento, y quiero que lo veas así, fue, tengo un capitán, ella es mi general. Y uno a un general no le responde. Usted en su trabajo respeta a su jefe, incluso cuando su jefe es impío y lo trata mal. Pero cuando en la iglesia el pastor te da una orden, tú te paras, eres irrespetuoso y reviras.
Y yo dije, ella es mi general, y aunque se equivoque, he de guardar mi posición y respeto, y eso me calmó. Y regresé, respiré y dije, gracias a Dios que tengo un general y un guiador, aunque tal vez no lo haga muy bien. Le quiero decir una cosa. Usted se queja tal vez del marido que tiene y no le quiere honrar. No, 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 no aquí. Eso es en otra parte. No, no, no aquí. Y muchas tal vez no quieren honrar al esposo y no se han dado cuenta que tener ese esposo es una bendición porque hay una familia. Muchos no quieren honrar a sus padres y Dios les ha regalado padres, pero no se han dado cuenta de la bendición que si no tienen papás son hijos huérfanos. Así que yo aprendí en algún momento a ver a mi pastora como un capitán y solo a seguir órdenes. Aprendí que los consejos no se discuten, sino que se obedecen. Y aprendí lo más valioso, sin darme cuenta, que eso da un collar de adorno a mi cuello. Entonces présteme atención que le voy a explicar un misterio. ¿Está listo? Salmos 32, versículo 9, y usted va a entender. ¡Ay! Acá hay una hermana que dice, ¡ay! Vamos a ver si hace así cuando entienda esto. Salmos 32, versículo 9. Acá hay algún collar o alguna cadena que me puedan prestar, por favor. Bueno, acá ya me van a prestar uno. Tranquila. Si quiere, ven que te necesito para el ejemplo. No sé quién me puede ayudar con la cámara. Vamos primero a leer este salmo y luego vamos a ayudar con la cámara. Dice el salmo: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto. ¿Con qué van de ser sujetados? Con cabestro. ¿Y con qué más? Y con freno. Porque si no, no se acercan ¿a quién? A ti. ¿Está preparado? ¿Sí o no? Vamos a mirar. Cuando esté lista la cámara, me puede decir, me voy a parar. Póntela, por favor. Venga para acá. Y si me toca pues terminar parado, no hay problema. Vamos a mirar. Quiero explicarle algo que el Señor me enseñó esta semana. Listo, ya me dices cuándo, porfa, para mostrar el ejemplo. Listo, quiero que todos miren esto. Si ustedes se fijan, la cadena está puesta sin haber una fuerza externa que la jale o le haga ¿qué? Presión. Ojo pues, el cabestro es el lazo, con todo respeto tía, que se le pone al animal. Pero yo tengo que cogerlo y hacer fuerza para que ella se acerque a mí, por obligación y por fuerza. ¿Por qué? Porque el mulo no ¿qué? No entiende ni tiene voluntad. El collar de la amada, que está ahí escrito en el libro de Cantares, lo tiene ¿por qué? Por amor. Ahora usted va a entender por qué a Daniel el rey Nabucodonosor le dio un collar. Y va a entender por qué a José se le dio un collar. Y va a entender por qué a los hijos de Israel se les puso un yugo sobre el cuello en vez de un collar. Porque no iban a obedecer voluntariamente, entonces iban a aprenderlo siendo esclavos. Pero aquellos que fueron obedientes, incluso en Babilonia y en la peor condición, son premiados con collares de oro. Obediencia perfecta. Y el Señor me permitía entender qué he de otorgarte a ti: ¿un collar o he de atarte con un cabestro? Me enseñó que lo más hermoso es poder tener un collar que simboliza mi obediencia voluntaria, porque nadie me tiene que estar forzando, porque nadie me tiene que estar ¿qué? O presionando ni obligando.
Los hijos esclavos se ordenan con cabestro, por fuerza y bajo castigo o temor. Los hijos del reino usan collares por amor. Gracias. Quiero que entiendan esto y nunca se les olvide, y cada que usen un collar, recuerden, puedan recordar esta enseñanza. ¿Cómo es tu obediencia? ¿Cómo has de obedecer al Padre? ¿Cómo has de obedecerlo? Mire, quiero volverle a leer ese libro, ese Cantar. Cantar es 1:10. Hermosas son tus ¿qué? Tus mejillas entre los pendientes. Me parece que entonces la mano tiene una cara golpeada. Porque los esclavos se golpeaban muchos para que obedecieran. Y le dice, tu cuello entre los collares. ¡Wow! ¡Qué hermosa es tu obediencia! Los hijos desobedientes o los niños en Cristo son tratados como siervos. Permítame decirle de alguna manera, como animalitos, que deben ser sujetados por la fuerza para que obedezcan y se acerquen. No así los hijos obedientes. Mire, yo en estos días tuve una visión y el Señor me jaló las orejas. Présteme atención, ¿sabe qué soñé? Que yo tenía una cometa. ¿Y que sabe qué pasaba? Que yo a esa cometa le daba pita y le daba pita y le daba pita y le daba pita. ¿Y sabe qué pasó? La cometa, cuando le largas, los que han elevado cometa, cuando le largas mucho la pita, ¿qué sucede? Se cae. Hay una cosa que se llama barriga en la cometa. Y tú sabes que la cometa la tienes que mantener con el hilo templado, porque si no te hace barriga y se te cae. Y yo le di larga tanto que la cometa vino y se vino abajo. Y después, otro que estaba ahí conmigo, cogió la cometa, me dijo, no, la cometa es mía. Y yo, pero ¿por qué sí? Y me hacían entender en el sueño, diste mucha larga y ya ni siquiera te reconocen como autoridad. Yo nunca me imaginé que eso significaba, mire qué sabio es Dios, con una cometa. Pero quiero decirle algo, una cometa tiene que estar sujetada. Porque si no, ¿usted qué prefiere? ¿Tener un cabestro o tener un collar? Tremendo. Nadie te tiene que hacer fuerza. Es más, es tan hermoso un collar. Hermanos, asimismo la obediencia de los santos es hermosa a los ojos de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, como un collar en el cuello de una reina. Génesis 41-42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro. ¿En dónde? En su cuello. ¿Usted sabe por todo lo que pasó José? De sujetarse en la cárcel, aunque era injusto. Escúcheme en esto, aunque era injusto. Jenny, acá hay una hermana que se llama Jenny. Aunque fue injusto, ¿sabe qué? Se sujetó. Aunque fue a la casa de Potifar y aunque fue el faraón, mire, todo el proceso de José a nuestros ojos fue injusto. ¿Sabe qué aprendió él en esa injusticia? A obedecer. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque es muy fácil obedecer cuando todas las condiciones están a tu favor. Daniel 5:29. Y mira dónde puso estos hombres Dios. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de ¿qué? De oro. Y proclamar que él era el tercer señor en el reino. Curioso que ambos tenían cadenas. Pasaron esclavitud y todos dos fueron puestos como gobernantes altísimos en el reino. Qué hermosa es la obediencia de los santos, como cadenas de oro en su cuello. Esa cadena de oro que tenía Daniel y José, bien les convenía. Hermano Daniel, o sea que podemos usar una cadena así.
Pero más que eso, qué bueno que le hicieras honor a ese símbolo. Mire lo que dice Proverbios 6:21. Átalos, hablando de los mandamientos del padre y de la madre. Y hoy yo les digo de los mandamientos del pastor o del líder que Dios te ha puesto. Átalos de continuo en tu corazón y enlázalos ¿en dónde? En tu cuello. Nota algo, que él lo hace ¿qué? Voluntariamente. El hijo voluntariamente se le aconseja, átalos y enlázalos, porque es un adorno de hermosura. De la misma manera que un anillo, que un vestido, que un collar. No hay que obligar al hijo. Versículo 22. Cuando andes, te guiarán. Y cuando duermas, velarán. ¿Qué? Mire por qué el propósito de los mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando andes te va a guiar. Sí, hermano Daniel, tranquilo que yo lo tengo en mi cuello. Cuando duermas, velarán por ti. Y al despertarte, ¿hablarán con qué? Contigo. Mire que es una manera simbólica en la cual la Biblia ahora está hablando. Para traducirse lo voy a recurrir a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3. Mire cómo dice: vuestro atavío, que tiene que ver con collares, con adornos, no sea el externo de peinados ostentosos. Algún día les expliqué este verso y él no está diciendo que no haya que usarlos. Luego dice, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas ¿a quién? No hay mejor adorno que la obediencia, es como una cadena, hermano. Después hablaremos de los pendientes. Ahora, présteme atención. Mire el don de ciencia, qué hermoso, Daniel. Te voy a hacer una pregunta, vamos a ver si ya estás utilizando tu don de ciencia. Y no me venga a hablar que H2O no estoy hablando de esa ciencia. Daniel, si el collar representa la obediencia y los ojos representan la fe, ¿qué significan los pendientes puestos en las orejas? Utilicen el don de ciencia. A ver, ¿hay algún hermano en el internet que me pueda decir qué significan los aretes o los pendientes en las orejas? Escriban ahí. No, vamos a mirar. Entonces mire, versículo 23 del mismo pasaje. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las represiones ¿de qué? De la instrucción. Mira, joven, que me estás escuchando. Tal vez a ti no te parezca, pero es lámpara la enseñanza. Es una luz, es un camino de vida para ti. Debemos de aprender a ver lo positivo y bendito que trae para nuestras vidas un mandamiento dicho por una autoridad dentro de nuestra casa y dentro de la iglesia. El diablo nos mostrará una aparente distorsión. Los mandamientos son una gran riqueza. Mire este. Mateo capítulo 21, versículo 28. Qué bueno que esto lo puedan compartir con algunos jóvenes. Mateo capítulo 21, versículo 28. Todavía está la pregunta de los pendientes. Si hay alguna hermana, vamos a ver, que use el don de ciencia. ¿Qué significan los pendientes puestos en las orejas? Y se gana un helado. La que acerte se gana un helado. Bueno, Mateo capítulo 21, versículo 28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía ¿qué? 2 hijos. ¿Sí ve que Yahshua también relacionó los mandamientos y el obedecer con 2 hijos? Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido ¿qué? Fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondió él y dijo, sí señor, voy, y no fue. Espero que lo que usted haya pactado esta semana y haya dicho, sí lo haré, lo haga y no seas desobediente. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de quién? Del Padre. Escuche esto, dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros ¿a dónde? ¿Con qué comparó Jesús el hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Con el obedecer al Padre que está en la tierra. Así que usted quiere saber y estar seguro de su salvación. Mire cómo es de obediente con su padre terrenal o con su pastor.
El que tiene oídos para oír, que oiga. No sé si se entendió lo que acabé de decir. Jesús acabó de comparar la entrada en el reino de los cielos con la obediencia de un hijo a un papá. Hermano, ¿y yo podré saber si soy salvo? Tan solo mira cómo estás con tu Padre terrenal o con la autoridad terrenal que tú tienes. Dios te dio oídos para oír. Bueno, como nadie lo colocó, los pendientes simbolizan el inclinar, ¿qué? Mi oído para oír. Así que esos pendientes, hermana, que tienes ahí, cuando los vuelvas a ver, que están bonitos, significan eso. La hermosura, mire, mire Michelle, para Dios es tan hermoso, así como esos pendientes que tiene ella. Mírenlos. Cuando un muchacho, cuando una esposa, un esposo o un miembro de la iglesia sabe inclinar el corazón para escuchar. El libro de Cantar de los Cantares es hermoso y va que Dios nos lo está enseñando. La verdad es que en Cristo Jesús todos somos hechos y declarados hijos de Dios. Sin embargo, no todos somos tratados de la misma manera, ya que unos son niños y otros son hijos maduros. ¿Quién es un hijo maduro? Sino que aquel que ha sido perfeccionado en la obediencia. Mire, uno ve a los viejitos hablar, no, ese muchacho qué calidad. Esos elogios es como cuando alguien estuviera elogiando los pendientes, el collar y los ojos de una amada. Su fe, su obediencia y el inclinar el corazón para escuchar. No discutas un mandamiento. No discutas un consejo a tu pastor. Pero es que no está escrito en la Biblia. Hay muchas cosas que tu papá, que es puesto por Dios, te dijo que no están en la Biblia. Y tenías que obedecerla. Se acuesta a las 8, pero ¿por qué me? Acuéstese a las 8 y usted tenía que obedecer. Tan tremendo, hermanos. A veces nuestra fe es necia. Mire, hoy estábamos hablando, hoy tuvimos la oportunidad de compartir con algunos familiares en la tarde y hablábamos de cómo nuestra fe es necia, de verdad, ese tema hay que sacarlo. Jenny acá está muy concentrada en eso. Mire, hay una historia que dice que un hombre se puso a orar en alta mar porque se estaba ahogando. Señor, mándame, sálvame, yo sé que lo vas a hacer. Como muchos de ustedes y yo hemos orado. Y dice la historia que el Señor le mandó un bote. Dijo, no, Dios mismo vendrá y me salvará. Luego le pasó un buque. No, 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 no. Dios mismo vendrá y me salvará. Y al último un helicóptero. ¿Sabe qué pasó? El hombre se murió y cuando llegó al cielo Dios le dijo, menso, te envié un bote, te envié un buque y te envié un helicóptero. Dios te ha estado hablando a través de tus padres que Él constituyó. Dios te ha estado hablando a través de tu pastor que te constituyó, pero no te has dado cuenta. Es como lo que acabamos de hacer. Usted ha leído el libro de Cantares y nunca supo que el collar y los pendientes simbolizaban eso. Quedaba sin entendimiento. ¡Ay, qué bonito! Dios te ha hablado muchas veces a través de una madre espiritual que Él se ha puesto. Alguien te está dando consejos. Ten pendientes en tus oídos. Escucha. Y eso no está en la Biblia y no me parece. Escucha. El simplemente reprochar representa que te falta en la obediencia. Dios te ha hablado a través de tu pastor, pero tú no has tenido oídos para oír, te faltan los pendientes. Préstenme atención, hermanos. ¿Sabe uno como pastor a veces qué le toca? Daniel, para poderte poner los aretes, ¿qué te tocó hacer primero? ¿Y cierto que dolió? Cuando te abrieron el huequito acá. Algunas veces para que ustedes tengan la hermosura de poder portar el inclinar el oído, ¿sabe qué toca hacer? Cuando mi niña, yo me acuerdo que cuando ya le abrimos los huequitos, uy hermano, eso fue duro porque esa niña aunque le echaron, eso les echan como una pomadita para anestesia, sin embargo lo sintió y lloró. Muchas veces toca pegar jalones de orejas, que usted recibe como una ofensa, no. Aprende a ver a tu pastor, aprende a ver a tu papá, inclusive a ese jefe porque te lo puso Dios.
Escúcheme muy bien, porque el jefe que usted tiene en estos momentos se lo puso Yahweh. Así que escuche, porque tal vez Dios quiere tratar con usted, pero usted no se ha dado cuenta. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 10, tranquilo que ya vamos a terminar y quiero terminar con un pasaje espectacular que quiero que yo y ustedes junto conmigo lleguemos a eso. Mire, por esto os escribo estando ausente, para no usar de mi severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para edificación y no para destrucción. Entiéndanme en esto todos los líderes, profetas, pastores. Hermano Daniel, ¿uno puede ser severo? Sí, uno tiene esa autoridad de parte de Dios. Yo puedo serlo y no estaría pecando, pero mi severidad y la autoridad de parte de Dios que me da es para edificación y no para destrucción, pero sí puedo ser severo. Sin embargo, qué bueno que el hombre de Dios en su pueblo o el padre de familia no tenga que usar de esa severidad. Se lo voy a dar con el don de ciencia. Escuche esto, Jenny. La Biblia hebrea prohíbe que un papá pueda castigar a un muchacho. No, antes lo insta a hacerlo, porque viene de parte de Dios esa severidad para edificación. De la misma manera, Pablo nos dice que un pastor tiene autoridad para usar de severidad, pero no para destruir, sino para edificar. Los líderes, escúchenme muy bien esto. Usted puede tomar autoridad y ser severo, pero no vaya a destruir. De la misma manera que un padre no castiga a su hijo hasta destruirlo. Estas son muchas cosas que a veces los que son niños en Cristo no entienden. Y le llaman la atención y yo me voy. Qué bueno que aquí no pasa eso. Y les llaman la atención y no, yo me voy. Bueno, dentro del marco que hasta donde podemos llegar, obviamente. Porque no estoy hablando del abuso, que es muy diferente. Ojo, líderes, porque no podemos abusar de las ovejas del Padre, porque somos mayordomos y no somos señores ni dueños de ellas. Uno solo es el que puede perder y ganar, y ese es Dios. No usted ni yo, así que no vayas a destruir lo que a ti no te pertenece. Pero sí tenemos autoridad. Mire, se lo voy a mostrar en otro verso para circuncidar el corazón, si alguna vez le llaman la atención. Amén. Tan bonita, vea. Tito 1, versículo 13, y mira como que, uy, no me vaya a regañar, hermano Daniel. Tito 1, versículo 13 dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, miren lo que le dice Pablo a Tito que haga. Repréndelos que duramente para que sean sanos en cuanto a la fe. Un pastor tiene ese derecho de parte de Dios de usar esa severidad, pero no para destrucción. Es correcto, una severidad con amor. Muy bien. Es correcto, no para destrucción, pero sí puede ser severo. Ahora, mire esto, quiero llevarlo acá. Le quiero mostrar un ejemplo de obediencia con Timoteo y terminamos con un verso. Libro de Hechos capítulo 16, versículo 1, dice esto. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había cierto discípulo llamado ¿qué? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él, ¿quiénes? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Sí ve que antes de Pablo llevar a Timoteo tenía buen testimonio de su casa y de los hermanos de Listra y de Iconio. ¿Qué dirían sus hermanos o la congregación usted, donde usted está de usted? ¿Dan buen testimonio de ti? Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole ¿le qué? Le circuncidó por causa de ¿quién? De los judíos. Note que el hijo era hijo de padre griego. Pablo lo circuncida porque donde él va a ir a predicar, ¿qué sucede? Están judíos y ellos no reciben ¿a quién? A un incircunciso. Porque todos sabían que su padre era griego, por eso él no había sido circuncidado, porque su papá era ¿qué? Griego. Pero Pablo enseñaba que un griego, un gentil no tenía que circuncidarse. Y mire hasta dónde Michelle, vea qué hermoso. Llega Timoteo a permitir que Pablo le circuncide. Mire la obediencia y la sujeción para ser compañero y colaborador de él en el evangelio.
Yo he entendido que no todos son discípulos, lógicamente. A muchos no les podré ordenar, como ordenaré a los que Dios me permita estar con ellos sirviendo aquí en la alabanza o en cualquier ministerio, porque serán unos discípulos dentro del ministerio. Pero qué bueno que usted llegue a esa sujeción donde no se le tenga que obligar, sino que usted pueda aportar la cadena y decir, sí, hermano Daniel, lo haré. Sé que tal vez tengo la libertad de no hacerlo, pero obedeceré para edificación y por lo que conviene. Mire qué tremendo, hermanos. Con razón Dios levantó a Timoteo de una manera especial y era como un Pablo dentro de su generación. Timoteo portaba otro collar de oro en el mundo espiritual. Timoteo perdió la libertad que tenía en Cristo por el bien del evangelio. Qué bueno que muchos de nosotros no discutamos órdenes ni mandamientos, claro está, dentro del temor de Dios. Hay cosas sencillas con las cuales Dios prueba nuestra obediencia, pero muchos no hemos aprendido a verlo así. Y quiero terminar con Filemón, capítulo 1, versículo 8 en adelante, que me pareció espectacular y este verso me ministró. Y qué bueno que Dios nos dé esta cadena y lleguemos a tener este corazón. Filemón, capítulo 1, versículo 8. Dice así. Miren, hablando de la autoridad de un líder. Por lo cual, aunque tengo mucha ¿qué? Mucha libertad en Cristo para mandarte lo que te conviene. Nosotros como pastores, como líderes de Dios, tenemos, ya lo hemos visto en varios pasajes anteriores, libertad para ordenar. Y ordenarle lo que le conviene, no lo que nosotros queramos. Así que Dios nos ha dado discernimiento y sabiduría y ojos para ver lo que necesitan muchos de ustedes. Para mandarte lo que conviene. Dice, más bien, mire lo que va a decir ahí tan tremendo. Te ruego por amor. Siendo como soy Pablo, ¿qué? Un anciano. Mire el corazón de un anciano. ¿Entienden por qué? Préstenme la atención aquí. Yahweh, ¿cómo es descrito en el libro de Daniel? ¿Como un qué? ¿Cómo lo vio Daniel? ¿Como un qué? Un anciano. ¿Por qué? Miren el corazón de un anciano. Un padre es, no te voy a obligar, pero te ruego por amor. ¿Usted cree que Dios obligó a Cristo? Siendo como soy un anciano. Mire, ahí hay tanta cosa que podemos hablar por el Espíritu Santo para conocer quién es Dios. ¿Por qué lo describe como un anciano? Aunque tiene libertad para mandarte y ordenarte, Él te ruega. Tremendo. Pablo, como soy anciano, ahora además prisionero en Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin ¿qué? Sin tu consentimiento. Mire cómo le habla una autoridad, o como le puede hablar un general a un teniente o un subteniente. Miren, hermano, para que a tu favor no fuese como de necesidad, sino como ¿qué? Por eso no le ordenó. Y por eso le pide y le ruega. Para que su favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieras para siempre. No ya como esclavo, sino más que un esclavo, como hermano amado. Mayormente para ti, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también a mí. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, ¿sabes? Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero verte pronto. Espero que por vuestras oraciones os sea concedido. ¿Notó la obediencia que Dios quiere llegar con nosotros? Al punto de que tengas el collar, al punto de que voluntariamente hagas más de lo que se te pide, por amor, y que Él no tenga que tratarte como a un esclavo, sino como a un hijo, y que tú puedas decir, sí, papá, lo haré,
Sí, Señor, me entrego a ti, como le escribió Pablo, diciéndole te ruego. ¿Quiere ver que así es el anciano que describe allá? ¿Acaso no dice allá? ¿Y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y se levanta Isaías voluntariamente, heme aquí, envíame a mí. Mientras no tengas la cadena, Dios nos pondrá un cabresto para nuestro bien. Por eso dice, no seas como el mulo, sin entendimiento. Qué bueno que usted pueda aprender a oír y a escuchar. Tal vez su mamá sea hoy una anciana, escuchémosla. Escúchala. Ponte la cadena que ella te regala a diario a través de sus consejos. Tu mamá es joven, escúchala. Qué bueno que tengamos esa delicadeza de oír y de escuchar. Qué bueno que podamos hacer eso, hermanos. El Señor quiere colocarte la cadena. ¿Estás dispuesto a colocártela o has de ser sujetado con cabresto? No mintamos contra la verdad. Si tú no eres capaz de someterte a una orden de un hombre en la tierra, mucho menos a tu Dios. Podemos sacar muchas excusas. Podemos sacar muchas cosas. Pero hay cosas que evidenciarán que falta obediencia a tu corazón. Obedecer a tu pastor, a tu padre, a tu jefe, incluso a los magistrados, dice la Biblia. Hermano Daniel, pero Roma era pagana y los soldados sí, pero fueron puestos por Dios. Hasta salario Dios les dio. Y de usted que es hijo del reino. Dios es hermoso, hermanos. Aprende la palabra de justicia para que disiernas y tu fe no sea necia. Dios, gracias por los hermanos, por las hermanas y por el privilegio de compartir en esta noche. Permite que la obediencia voluntaria venga a nuestro corazón y podamos hacerlo bien. Revela por el Espíritu este mensaje a muchos de mis hermanos, a muchas de mis hermanas, y que les ministre de una manera especial. Y ellos puedan, Dios, servirte, y yo, Dios, servirte, porque a mí sí me hace falta. Voluntariamente quiero aprender a ser hijo y amarte y hacer más de lo que me pida, como Pablo le pedía a Filemón, y poder llenar lo que esperas de mí, tus expectativas, padres, en obediencia, en amor, y pueda ese collar estar sobre mi cuello, bendito Padre, y traer alegría a tu corazón y verte sonreír, papito. Pido que mis hermanos lo puedan entender en el Espíritu, como la honra, la autoridad es obediencia y amor a ti. Como el honrar a un padre, a una madre, a un jefe, a un pastor, incluso, Señor, a un magistrado. En el temor tuyo es darte gloria, honra y alabanza y adornar este hermoso evangelio en el cual nos has puesto de gracia. Gracias por esta palabra. Ministra a los jóvenes, a los hermanos y a las hermanas que me escuchan en el nombre de Jesús. Ponles un espíritu apacible y afable. Amén. Que el Señor les bendiga y esta palabra pueda ser grabada en las tablas de su corazón. Así que atesórala, hijos de Dios. Bendiciones.